Buenas noches compañeros, profesor Enrique Cargo Aricra Cárdenas, somos el equipo número 2 y les vamos a presentar lo que es el podcast de la obra El Tungsteno de César Vallejo. A continuación, nuestro equipo emprendedor. Mi nombre es Clavo Salazar Fernando Javier. Soy Correa Agurto Estefani Dayana. Mi nombre es Devoto Conde Jorge Alberto. Mi nombre es Espinosa Quirós Trinidad del Rosario. Mi nombre es Flores Huamancurillín. Mi nombre es Flores Zulca Sebastián. Buenas tardes, soy el alumno Florian Morales Walter Gonzalo. Mi nombre es Loro Chandubí Rocío Jacqueline. Conocemos a nuestro mayor poeta y escritor peruano, uno de los más representantes escritores de la literatura latinoamericana universal y expresión poética, César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar de qué trata su obra El Tungsteno? Bueno, aquí resolveremos tus dudas. El Tungsteno es una novela que se publicó en Madrid en 1931. Pero antes de explayarnos en la novela, hablaremos un poco de nuestro poeta César Vallejo. Nació en un pueblo en Santiago de Chuco, el cual está ubicado en la Serranía de la Libertad, donde fue la morada del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació un 16 de marzo del año 1892. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, fue considerada una mujer ejemplar, dedicada a los quehaceres de la casa y al cuidado de sus hijos. Esta relación tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último de sus hermanos. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, fue considerado un hombre capaz de resolver cualquier conflicto que existía entre los habitantes. Una señal muy interesante que podemos distinguir es que Vallejo, siendo el más pequeño de todos sus hermanos, él los catalogaba por grupos, siendo esto los 4 menores, los 4 mayores y los 4 viejos. César Vallejo en el año 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Por motivos económicos regresa a su pueblo con el propósito de trabajar y después seguir estudiando. Viajó a Lima en el año 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero también abandonó sus estudios por razones económicas o por desilusionarse de dicha carrera. Finalmente regresa a Trujillo en el año 1913. Se matricula en Filosofía y Letras de la ciudad, hasta obtener el grado de bachiller en letras en el año 1915, título que opta con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. El amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Georgette conoció a Vallejo cuando tenía 18 años. Ella, una joven costurera con estudios en Londres, y él, un poeta peruano, vivía en la Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero su amor siguió hasta la muerte de Georgette en 1979. Vallejo publica en 1931 en Madrid El Tungsteno, bajo la editorial Zenit. El propósito era, él estaba absorbido por las ideas marxistas, las ideas socialistas que él había pasado en Rusia. Esas ideas lo venía transmitiendo
ya que veía la injusticia en las minas, ¿no? en los mineros en el Perú. Y esas injusticias él lo transmitió, y mediante el tusteno es donde él se deja influenciar, ¿no? Aunque está ambientada en el 1917, ¿no? Gracias a la Revolución Rusa, que él fue absorbido y mucho pero lo publicó en 1931, ¿no? Porque la coyuntura social se prestaba para eso, ¿no? La creación del Partido Comunista en el Perú. El tiempo histórico. La novela se desarrolla primera mitad del siglo XX, donde Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y tenía más necesidad de obtener el mineral tungsteno, y eso como consecuencia traería mayor sacrificio a nuestros mineros en el Perú. Ese en que se desenvuelve en el tiempo histórico. También, bueno, la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, ¿no? Que también es el momento histórico en que se desenvuelve la novela Tungsteno. Gracias. Capítulo 1. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guía a la empresa Minix Society. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles: indios brutos, raza endeble, servil, humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tai y Mr. Weiss, forman parte de la violación de Graciela, la Rosada, a quienes han jugado a los dados y entran por turno, por orden de jerarquía social y económica. Los hermanos Marino, José y Mateos, quienes se requisieron como agentes al servicio de la empresa Minix Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de los indios Isidro Yepes y Braulio Conchudos es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustra la inmunidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de lo que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de este. En el tercero y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados.
del tungsteno es la narrativa, porque es una novela donde el autor nos relata de principio a fin toda la forma de vida de la época, incluidos sus relaciones económicas y sociales. Se trata de una novela corta que para su mejor entendimiento se ha dividido en 4, lo que luego se explicará. Desde la comitiva minera al pueblo de Quivilca hasta la partida de José Marino al pueblo del Colca, capital de la región. El tema principal de esta novela es el arribo de la minería a la región de Colca y en concreto a la zona de Quivilca para extraer el tungsteno. A raíz de la nueva actividad económica cambia radicalmente el ritmo de vida de Colca, de una vida aletargada pasa a un ritmo acelerado. Las actividades comerciales, los contratos, los documentos, los papeles son de todos los días. Cuando la comitiva minera llega a Quivilca se encuentra con una población totalmente ajena a los adelantos de la ciudad. Los soras son estimados de sus propiedades por José Marino con el visto bueno de toda la comitiva. Y el tema secundario vendrían a ser las conversaciones y noches de embriaguez entre los dueños de la mina, los empleados, las autoridades del lugar y José Marino acerca de los soras y la violación y posterior muerte de una muchacha, en este caso la amante de José Marino, a quien le llamaban La Rosada. Oportunidad haré mención de los personajes de la obra Tungsteno. Los personajes principales. Tenemos a Servando Huanca, que es un indio puro, cuyas características son pómulos sobresalientes, ojos chicos, hundidos y brillantes, el cabello es lacio y negro, es de talla media, tiene unos 30 años y es herrero. Su personaje en la obra se manifiesta como un rebelde y se enfrenta ante los abusivos mineros. Los personajes secundarios. Tenemos a Mr. Take, que es gerente de la Minion Society. Tenemos a Mr. Wake, que es subgerente de la empresa norteamericana. Tenemos a Javier Machuca, que es cajero de la Minion Society. Tenemos a Baldomero Rubio, que es ingeniero de la empresa norteamericana. Tenemos a José Marino, que es un negociante, es gordo, es chico y sobre todo es muy avaro. Tenemos a Luna, que es el juez. Tenemos a Orteaga, que es el alcalde. Tenemos a Parga, que es el secretario. Tenemos a Boado, que es el médico. Y por último a Velarde, que es el párroco. Muchas gracias. Argumento de la novela. Los sucesos relatados ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Minion Society se adueña de las minas de tungsteno de Quivilca en el departamento del Cusco. Desde Nueva York, ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados para las labores mineras. Luego, el argumento de la obra se concentra en torno al dueño del bazar y contratista de peones para la mina, José Marino, quien junto con su hermano Mateo forman la sociedad Marino Hermanos, que tienen la exclusividad comercial con la empresa minera. Ambiciosos y desalmados, empiezan por arrebatarle sus tierras a los indios, soras, dándoles a cambio baratijas y objetos de valor ínfimo. En el bazar de José Marino se reúnen a menudo el grupo dominante de la mina y por tanto del pueblo, que incluye a los dos administradores extranjeros, Mr. Tai y Mr. Weiss. En una de esas sesiones, José Marino decide entregar a su amante Graciela, La Rosada, al comisario Baldassari para que se la cuide durante su viaje. Pero la verdad es que se trata de un intercambio de favores. La reunión desviene en una gran borrachera que termina con la múltiple violación y muerte de la muchacha. Oficialmente Graciela fallece por muerte natural, pero todos en el pueblo conocen la verdad.
Ante la huida de trabajadores de la mina, desengañados por las pésimas condiciones y el bajo salario, los hermanos marinos solicitan al subprefecto Luna que envíe policías para capturar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. Dos jóvenes indios, Isodoro Yepes y Braulio Conchucos, son capturados y llevados a rastra hasta Colca para comparecer ante la Junta Conscriptora Militar. Debido al maltrato sufrido en el trayecto, Braulio Conchuco fallece en presencia de todos. Un herrero, Servando Huanca, tiene la inmensa valentía de protestar abiertamente contra la injusticia y desencadena un levantamiento del pueblo, que es ferozmente reprimido por los gendarmes. Finalmente, el relato da pase a las discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y dos personajes más. El apuntador de la mina es amante de Rosada y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo incondicional. Por su parte, Benítez, que al principio se muestra reticente, finalmente acepta también ponerse al servicio de la causa de los oprimidos en una futura y acercada rebelión. Así termina la novela. César Vallejo propone la organización, una actitud de solidaridad y asumir que estos hechos van a cambiar una vez que se presenten los reclamos, en forma pacífica, que se haga escuchar la voz para que las autoridades puedan asumir que este tipo de problemas no se deben suscitarse más. Me parece muy interesante la estructura de narración, comenzando por los aspectos generales, personajes, dueños de la mina, los empleados, los marinos, los horas y los obreros, así como las contradicciones entre ellos. La novela termina con una seria reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minería. Eso es fundamental. Muy hermosa la novela, en donde nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que en algunos casos hoy en día se mantienen principalmente en la sierra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.